En De Todo Un Poco, la sección de los médicos. Bueno, nos encontramos por el Instituto Dominicano de Infectología. Vamos a conversar con la doctora Mercedes Sarita Valdés. Doctora, ¿a qué se dedica este Instituto de Infectología? Bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo, y este instituto realmente fue creado con la imagen de hacer diagnósticos diferenciales en enfermedades infectocontagiosas. Es decir, ¿qué son las enfermedades infectocontagiosas? Son aquellas producidas por bacterias, virus, hongos. Por ejemplo, usted tiene una toxoplasmosis, que es una enfermedad que produce mareos, dolor de cabeza y hasta ceguera, porque afecta principalmente la cisura calcarina que está alojada aquí detrás en el lóbulo occipital. Esto va produciendo por un toxoplasma, que es un parásito, Toxoplasma gondii, te va produciendo mareos, dolor de cabeza, hasta llevarte a un dolor desesperante que no sucede con analgésicos comunes. Otro tipo de enfermedad que vemos a diario son los parásitos. Por ejemplo, tenemos las amebas, las diarreas producidas por amebas, muy común en la República Dominicana, y nosotros hacemos como el diagnóstico de esto, hacemos coprológico, coprocultivo, y así tenemos clínica y tenemos ya un diagnóstico con certeza de lo que es realmente este tipo de enfermedad. Tratamos el paciente como tal, no adivinamos. Entonces, este instituto es para establecer lo que son los diagnósticos diferenciales en las diversas enfermedades infectocontagiosas. Sí, me gustaría saber, doctora, ¿ustedes tratan casos de SIDA? Sí, nosotros tenemos pacientes HIV y pacientes con SIDA. La diferencia existente es la siguiente. Un paciente HIV seropositivo es un paciente que por hallazgo, es decir, es un paciente que se va a hacer una cirugía y aquí se establece de rigor hacer exámenes para SIDA, examen para hepatitis, examen para sífilis y diferentes enfermedades infectocontagiosas, tratando de evitar la contaminación de la persona que va a hacer la cirugía. Se le manda a hacer este examen y supongamos que el paciente llegó con un HIV seropositivo o positivo. El médico aquí regularmente o se protege bien para hacer la cirugía o le dice que no lo va a operar. Entonces, el médico también comete errores por no tener la educación sobre el virus del VIH. Le suelta el diagnóstico al paciente y le dice, mira, yo no te voy a operar porque tú tienes SIDA. No te puedo operar porque tienes SIDA. Entonces yo no me voy a contaminar. Aquí no hay leyes que me protejan a mí. Y ustedes saben, mundito, que todos los días se incrementa, aumenta más y aumentan más los casos de SIDA por la ignorancia misma. Entonces este es un paciente que es HIV seropositivo. Si el médico sabe, nos va a referir este paciente a nosotros como infectólogo y como entendido en la materia. Yo voy a mandarle a hacer a este paciente, además de examinarlo clínicamente, voy a mandar a hacer pruebas específicas para saber en qué estadio o qué avance tiene el virus del VIH en el individuo, porque el individuo puede estar conviviendo con su virus sin saber. Entonces mando a hacer CD4. Los CD4 son los linfocitos especiales, son los mismos linfocitos que ustedes encuentran en un hemograma común, pero que son ya más específicos. Este reporte puede ir de 0 hasta 1800. Una persona normal tiene 1800 de CD4. Una persona con el virus del VIH simplemente puede tener de 500 hacia arriba, 500, 700 u 800. Una persona que no ha tenido enfermedades agregadas, excepto algunas diarrea, algunas neumonías, neumococo o a otra bacteria, son pacientes que le mandamos a hacer con este parámetro, además de este parámetro de los CD4, mandamos a dosificar lo que se llama una carga viral. ¿Qué es la carga viral? Es la cantidad de virus que va circulando en tu sangre de minuto a minuto, y esto va desde 0 hasta llegar a 50.000 copias, es por copia que se calcula. Entonces tengo la clínica, tengo los CD4 y tengo carga viral.
Si los CD4 están por encima de 500 y la carga viral está por debajo de 5000, este es un paciente que tiene un buen pronóstico, es un paciente VIH solamente, VIH positivo. Cuando un paciente entra en lo que se llama un paciente con SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sencillamente cuando un paciente tiene por debajo de aquellos linfocitos que hablamos, que son linfocitos especiales, que son los CD4, por debajo de 200, y la carga viral aumentada a más de 50.000 copias, digamos que 700.000 copias. Y este paciente ha repetido una y otra vez las enfermedades sobreagregadas al síndrome del VIH. Este paciente que tenemos aquí tiene el SIDA. Sí, este paciente que tenemos aquí, clínicamente, como ustedes ven, es un paciente que tiene todo esto que ven aquí, que son de problemas dermatológicos, son pápulas, son nacitos que tiene el paciente, que se van convirtiendo en ñañaritas. Entonces, eso es una oportunista del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, este paciente, además de esto, ha tenido episodios diarreicos a repetición. Este paciente, abre la boca, por favor, saca la lengua. Este paciente, ustedes ven aquí esto verde que está aquí, que no es verde, esto es blanco. Este es un paciente que debuta y tiene una moniliasis oral, una candidiasis oral, un hongo en la boca, aquel sapito que dice la gente a los niños. Entonces, en este tipo de paciente, es un paciente que me dice, solo por este reflejo, que está en estadio avanzado de la enfermedad. Y el paciente, además, ustedes lo ven, que es un paciente que tiene un desgaste físico en la masa corporal de él. ¿Tú no eras así? Sí, yo tuve tiempo sido flaco. Ok, el paciente va consumiéndose, va desgastándose, y es un paciente que regularmente tenemos que corregirle diarrea, estimular el apetito, porque esto es lo que se llama un síndrome de Watson, es una de las grandes oportunistas que tiene el virus del VIH o SIDA como tal. Entonces, este paciente le mandé a dosificar los CD4 para saber en qué estadio está él. Pero por la clínica podríamos decir que él está en presencia de un SIDA como tal. Me gustaría saber, ¿cuándo tú te diste cuenta de que tenía el SIDA? Acércate, por favor. Cuando estuve en el médico hace un mes y pico. ¿Pero él te diagnosticó un examen? Sí, ¿O por los síntomas que tú presentabas? me mandó a hacer análisis. Te mandó a hacer análisis. Y después que tú descubriste que tenía SIDA, explícame, pues yo hace tiempo que quería conversar con una persona con SIDA. ¿Qué tú sentiste emocionalmente? No, yo por lo menos estoy a la buena de Dios. Dios que me la mandó, sabrá lo que va a hacer conmigo. ¿Cómo tú piensas que adquiriste esto? Porque hay diferentes formas. Prácticamente yo no podría decirle porque yo comencé a correr la calle a la edad de 13 años. No sé si tengo con la mujer que tengo 5 años. Pero la mujer que tú tienes, ¿tú mantuviste relaciones después que te detectaron SIDA? Sí, porque ella está parida de chiquito. Una niña de 2 meses para 3. Pero óigame, este es un caso raro, ¿y la niña entonces? No, tenemos que hacerle la prueba y lo más probable que la niña tenga también el virus del VIH. Entonces, para descartar o saber sí o no, tenemos que mandarle a hacer también un examen para SIDA, para VIH, una serología para VIH. Ya le di la indicación ahorita para saber conjuntamente con su esposa también, porque a él lo he visto por separado. O sea, la esposa tiene SIDA también. Todavía no sabemos porque no la he visto, pero las relaciones de ellos, como normalmente ella tiene la gran ventaja de poder estar en presencia del virus del Pero yo VIH. le pregunto a usted como médico, cuando el médico detectó el SIDA en él, ¿no le advirtió que no podía tener relaciones con su esposa sin un condón? ¿Qué te dijo el médico? No, Acércate. no, porque la esposa mía Está contaminada. Ok. Está contaminada. Pero el médico tuyo no te advirtió que no tuviera relaciones sin un condón. que debía tener relaciones
con condón. Con un condón. Sí. Bueno, este es un caso. Lo que se da siempre es que el médico, siempre van a un médico que no es especialista y por eso la orientación no le llega total al paciente. Y por eso el paciente llega tarde donde nosotros, que podríamos evitarle todas aquellas oportunistas, por ejemplo, neumonías, tuberculosis, toxoplasmosis, criptococosis, citomegalovirus, cualquiera de esas oportunistas se le evitan a ellos, pero siempre y cuando caigan en manos ya especialistas. Por ejemplo, podríamos preguntarle a él, como cuando él llegó a las manos nuestras, ¿él estaba en esas condiciones o ha mejorado tus condiciones? No, yo he mejorado bastante. Nosotros trabajamos en equipo y él llegó con diarrea, llegó con problemas de piel, dermatitis seborreica totalmente, un paciente que estaba prácticamente en estado de desesperación. Qué cosa. ¿Qué tú te sentiste cuando fuiste donde el médico a examinarte? Porque tú te sentías algo, ¿verdad? Sí, Acércate un poquito. por lo menos me sentí que me estaban saliendo unas cuantas burbujitas por ahí, yo creo que era viruelas. Varicela. Ajá. ¿Y eso era lo único que tú te sentías? Sí, señor. ¿No te aparecieron culebrillas en el cuerpo? No. ¿Diarreas a menudo? No. ¿Catarro a menudo? Catarro sí, porque es que ahí donde yo vivo hay una compañía de madera, se llama Madre Monte, y hay una cuanta sierra, y el polvillo que produce. Sí. Cierto. Allá. ¿Tu visión está igual o ha disminuido la vista? Yo me siento, el problemita nada es subir. Ok. Él tiene además en su rostro un problema de herpes, además de toda aquella dermatitis que hablé, perdón. ¿Y el herpes es producto El herpes es una gran oportunista, o sea, una enfermedad sobreagregada al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como no, vamos a dar un cambio para continuar con la doctora, conversando acerca de esta enfermedad que no nos damos cuenta, pero está arropando prácticamente la República Dominicana. Cada día crece y crece y crece y las atenciones con respecto al virus del VIH, a SIDA, son cero. En este país a los pacientes no se le da nada, al paciente no se le oferta nada, excepto la clínica, verlo yo como infectóloga, pero no puedo, me siento atada de mano y de pie para poderle prescribir uno de estos antirretrovirales que son costosos. A él le resulta muy caro porque esto es 2.000 pesos y es una combinación. Esto más esto son 1.800 pesos, más un inhibidor de proteasa son 7.500 pesos. Antes de dar el cambio, me gustaría preguntarte, cuando las personas se enteran de que tú tienes SIDA, ¿te rechazan? ¿Tú te sientes rechazado? No, hasta ahora no, porque prácticamente por el barrio de mi casa nadie sabe que yo estoy enfermo, más que mi familia. Entiendo. Todo el tiempo me han brindado apoyo. Entiendo. Bueno, vamos al cambio. Doctora, después de haber visto a este paciente, recuerdo que cuando comenzó el asunto del SIDA, la gente no se atrevía a darle la mano a un paciente de SIDA ni loco. Es más, ni acercarse a un paciente de SIDA. Me gustaría saber cómo puede en realidad contagiarse SIDA. Pues se habla de que un beso puede contagiar SIDA, de que una lágrima puede contagiar, de que, por ejemplo, el sudor puede... Todas esas cosas son tabúes. Lo que contamina o contagia a una persona es realmente lo que se ha dicho. Transfusiones, drogas endovenosas, por ejemplo, aquellas drogas ilícitas que un paciente viene y se inyecta para endrogarse, como se dice, y se lo pasa a otro, la aguja estando infectada, el paciente se infecta, pasándole productos de sangre, por ejemplo, en transfusiones, como dije anteriormente, o que algún paciente, o la vía sexual, o sea, tener contacto sexual. En el semen es que se encuentra Exactamente. O en la sangre. En la sangre, porque los senos cavernosos del semen, por ejemplo, en el hombre, va a pasar a la vagina. La vagina es húmeda, ¿entendido? Y ahí el virus va a tener oportunidad de reproducirse. También en homosexuales tengo entendido que es más... Muy importante la pregunta, Mundito, porque los
Realmente los casos de SIDA primeros comenzaron en California, con homosexuales, con gays, como decían ellos. Pero esto se decía en el 87, 86, que era un problema de estilo de vida. Ya esto no es estilo de vida, es de conducta, es de pacientes drogados, de pacientes que llevan una conducta que no es la conducta que deberían llevar, pero no el estilo, no el macho, no el homosexual, porque el homosexual se contaminaba porque tiene sexo a través del ano, la región anal, y la región anal está muy vascularizada. De hecho, usted ve personas con hemorroides, ¿cierto?, que sangran. Entonces, todos estos vasitos que están ahí, por la presión que se hace al tener el acto sexual, pueden romperse y contaminarse exactamente. O sea, fíjese, él me dice que no sentía síntomas. ¿Es común esto o la persona tiene que sentir algo? No, él dejó o cuando pasar. viene a sentirlo es que ya No, es muy tarde. no, él dejó pasar, como hablamos anteriormente. El paciente que llega ya en ese estadio que él está, es un paciente que ya ha repetido varias oportunistas. Es un paciente que ha pasado por lo que se llama diarrea aguda, ha pasado por neumonía y no se da cuenta, ha pasado por una toxoplasmosis y no se da cuenta, ha pasado por un tipo de problema pulmonar que pudo haber sido una tuberculosis y no se da cuenta. Y el paciente dice, yo estaba enfermo de una diarrea por ameba, pero no asoció la diarrea por ameba a un posible virus de VIH, de SIDA. Entonces este paciente dejó transcurrir tiempo y tiempo y tiempo, y fue por el problema dermatológico que tenía, porque no cedía a medicamentos. El médico se dio cuenta, y el médico tuvo un ojo muy bueno y le dijo, te voy a mandar a hacer un examen para SIDA. Y encontró ciertamente que el paciente tenía una serología positiva. Este paciente, por su físico, por los exámenes que leí anteriormente, es un paciente que, sin tener los CD4 en mis manos, es un paciente en estadio avanzado de la enfermedad. Solo por esta moniliasis oral que no lo deja comer. Ese sapito que tienen los pacientes va desde la boca, pasa por el esófago totalmente y llega hasta el ano. Blanco totalmente, totalmente. Y es difícil de erradicar. Sin embargo, si usted trata verdaderamente este tipo de paciente con los medicamentos específicos, en las dosis adecuadas, es un paciente que va a ceder con antifúngicos, es decir, por ejemplo, con fluconazol, va a ceder, y va a ceder con el limpiado de su boca, con medicamentos también específicos, digamos que el Dactarin, Micostatin, cualquiera de ellos, pero hay que dárselo sistemáticamente. Entonces este paciente no come casi, porque está trancado totalmente por el problema del hongo. Se le corrige su hongo, inclusive este tipo de hongo da diarrea. ¿Y una persona en ese estado puede durar Depende, tenemos que tratar de hacer hincapié en las oportunistas que el paciente tiene, es decir, esa candidiasis oral, el problema, exactamente, el problema también de su diarrea, el problema de la dermatitis que tiene, de todas esas papulitas que tiene, ese fuego que tiene arriba, del problema del herpes que tiene en los ojos. Entonces atendemos eso. La segunda parte son los medicamentos que frenan el virus. ¿Cuáles son estos medicamentos? Al principio todo el mundo conocía lo que era el Retrovir o AZT. Se daba AZT solamente en el 87, 88, 89. AZT creó resistencia y se crearon otros tipos de medicamentos para frenar el virus. Entonces se asociaba a AZT o Videx o Serit. Se asociaban, se daban dos medicamentos. No fue suficiente porque ponías un freno aquí, pero te faltaba este freno donde venía otra vez algo que se llama transcriptasa reversa, que vuelve a multiplicar el virus, vuelve a multiplicar el material genético, a ensamblarlo, y por ende el paciente multiplica otra vez el virus. Entonces tengo que poner un freno aquí con dos, lo que se llaman dos análogos nucleócidos, Serit, Videx, AZT y Vivir, y otro aquí con un inhibidor de proteasa, digamos que el Nelfinavir, por ejemplo, para poner un ejemplo, tenemos que hacer el cóctel entero. Dos de estos medicamentos. ¿Y el costo entonces altísimo? Vamos a calcular, tiene 2.400 de uno, más 1.800 de otro, más
7.500 de otro mensualmente, más. Algunos 15.000 pesos. Multivitamínicos, más. Proteínas, más. Profilaxis para este tipo de pacientes que presentan también otro tipo de Mycobacterium parecido a la tuberculosis, que hay que tratarlo con medicamentos costosísimos, como son los macrólidos, estoy hablando en un idioma ya médico, pero son antibióticos que pueden frenar una enfermedad pulmonar. O sea, un costo de más o menos 20.000 pesos. 20.000 pesos, exactamente, Mundito. ¿Y Eso es lo que qué yo clase tiene más ida? ¿La clase media, la clase pobre o la clase alta? La clase media, que no existe, digo, la clase media y la clase baja, que prácticamente estamos en un mismo nivel, la media ya, en este país. Entonces está poniéndose pobre y rico. Porque la clase alta, me di cuenta al ir a Estados Unidos en noviembre del año pasado, que los pacientes que tienen dinero en este país van a Puerto Rico, a Miami y a Estados Unidos, a Nueva York, y se van a tratar allá para que aquí no lo vean. Exacto. Y se van a tratar allá también por la ignorancia de que no saben que hay especialistas tan buenos como en Estados Unidos para tratar el virus del VIH. Doctora, ¿y es tan alto el porcentaje de enfermos? Mira, Mundito, aquí en este país se reflejan unas cifras que no son reales. O sea, el programa de SIDA del país te refleja una cifra de 4.900 casos que no es real. Porque yo recibo, tanto aquí en este centro, como recibo en el hospital donde laboro también, diariamente por lo menos 2 y 3 pacientes nuevos, casos nuevos. Lo que te quiere decir es que va aumentando cada día y cada día más. Y por ende, muchas veces te llega el esposo, y no te da la esposa llega después, y la esposa está contaminada también, y como este señor, el niño también posiblemente esté contaminado. La falta de educación no llega. ¿Y cree usted que se está haciendo el trabajo para educar a la ciudadanía? ¿O considera usted que el dominicano es tan promiscuo que no le hace caso a nada? No, el dominicano es promiscuo, pero no puede ser más promiscuo que África, no puede ser más promiscuo que el mismo Estados Unidos. Pero aquí se está incrementando, aunque no tenemos esa globalización, ese grado de pacientes, de personas, ¿entiendes? Pero el paciente aquí no le llega la información. ¿Por qué no le llega la información? No hablamos en un lenguaje llano, tratamos de asustar al paciente. Un paciente, por ejemplo, yo tengo sobrinos, yo veo jóvenes, a mí me gusta darle conferencias a jóvenes para decirle a estos jóvenes que deben saber qué es el virus del VIH. ¿Cómo se transmite el virus del VIH? Cuando tú vas a tener un tipo de relación con una persona, tienes que protegerte. Entonces la juventud es la que me preocupa, porque la edad que oscila aquí ahora mismo contaminándose es de 19 a 45 años. Este paciente tiene 45 años y usted lo ve como ya él está envejeciendo, pero es el síndrome de Wasting que va acompañado del virus del VIH. El paciente tiene diarreas crónicas ya y el paciente va perdiendo masa corporal, se va secando, como dicen ellos. Entonces la juventud es a quien debemos hacer hincapié, a quien debemos decirle que sí, que debe usar preservativo, pero más que todo, debemos decirle a la juventud, disminuye el alcohol. Sí, porque a veces el preservativo se rompe. Exactamente, porque los preservativos, tú no tienes la certeza de que va a ser así. Entonces, un muchacho que se cría sano, el muchacho que sabe que es el virus, cómo se puede contagiar, es un muchacho regularmente que va a evitar por todos los medios tener el virus del VIH. Doctor, ¿usted no cree que los jóvenes que llevan una vida, como dijimos ahorita, promiscua, usted no cree que se deben hacer un examen aunque no se sientan nada? Pienso que sí. ¿Cada qué tiempo usted piensa que no. el hombre que tiene sus aventuras y sus cosas en la calle, cada qué tiempo usted cree que debe de? Ok, ya existe lo que se llama profilaxis. Para contestar la pregunta, una persona que tiene relaciones sexuales dudosas, aparte de tener formado su hogar o una relación dudosa cualquiera, se le pueden dar los 3 medicamentos que hablaba anteriormente por 6 semanas y ya nosotros estamos evitando que esa persona sea contagiado o contaminado por el virus del VIH. Entonces, una persona que tenga relaciones dudosas
tiene que esperar. Es un periodo de incubación del virus del VIH de 6 semanas regularmente para poderle hacer la prueba. Después, si después que esa prueba salió negativo, si no tiene el paciente más relaciones dudosas, posiblemente o casi seguro el paciente no va a tener virus. Entonces no es cierto que eso se puede incubar 10 años, 11 años y no sabe. Mira, las cosas están tan modernas que ahora, por ejemplo, nosotros hacemos lo que se llama un Western blot, además de un examen que se llama ELISA, normalmente el Western blot ya a las 6 semanas te va a decir, y tú no tienes que tener tampoco ese susto arriba, de estar contaminado, de tenerlo ahí el virus. Como no, bueno, yo le voy a aconsejar a las personas que tengan dudas, ¿verdad? ¿Cierto? De cualquier cosa que se pueden dirigir aquí al instituto. Estamos de forma gratuita aquí. Exacto. Y para aconsejar, para tratar, para decirle al paciente qué se debe usar. Vamos a dar los teléfonos, doctora. Los teléfonos nuestros son 532-0422 y estamos laborando desde la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Cómo no, doctora, ha sido un placer. Para mí. Y nada, esperamos que la gente coja cabeza, porque óigame. Eso es lo más da pena interesante. ver gente joven en esta situación. Eso es verdad. Bueno, gracias. Gracias a usted por haberme invitado realmente.